determinados elementos ornamentales al lado, porque es para invocar energías, para atrapar esa energía. Los objetos representan devas. ¿Por qué los masones tienen el ritual que tienen? Porque la energía se canaliza mejor y se distribuye mejor. Todo, si no fuera por ese ritualismo, no se puede conseguir el trabajo. Porque os digo yo, vamos a hacer un minuto de silencio. Hay gente que no lo quiere hacer. Pero, ¿por qué? Para centrar la energía. Porque para el conferenciante y para vosotros, los que venís a escuchar, es mucho más práctico. Porque la energía queda condensada, no se dispersa. Y cuando volvamos de nuevo a la sala, el Deva estará preparado para recibirnos. Mientras que si abrimos la puerta o la dejamos abierta, no cerramos bien la sesión, esto no fluirá nunca nada. Todos los grupos verdaderamente esotéricos tienen un ritual de inicio y de finalización de la tenida o de la reunión o lo que sea. Es decir, que hay aspectos masónicos, aspectos de séptimo rayo que se deben de respetar siempre. Porque si no, no invocamos debidamente a los devas. Los devas hay que invocarlos a través del ritual. Y el ritual es guardar silencio. Básicamente. A Napoleón le pasó lo mismo. Por favor, estamos grabando. Si lo miramos desde el aspecto voluntad, a los rayos se les puede llamar voluntad al bien, voluntad de amar, voluntad de trabajar con la materia, voluntad de anhelar la armonía, voluntad de investigar, voluntad de acercarse a la divinidad y la voluntad de manifestar el propósito divino a través del ritualismo mágico. El ritualismo mágico encierra un secreto. Ahora bien, es válido para aquellas conciencias que están por encima de la forma. Si eso no es así, nos quedaremos solamente con el aspecto externo. Y este aspecto externo no nos va a tener nunca ninguna consecuencia lógica. Si queremos un despertar de la conciencia, entendamos en primer lugar que el ritualismo es necesario, pero al mismo tiempo es innecesario. Y en ese necesario y no innecesario, en ese desapego del ritual y el reconocimiento de la validez del ritual, el ritual va a hacer efecto en nosotros. La gente que se obsesiona de que las velas tienen que estar así, así, es ritualismo mágico también. Que si te arreglas, si te colores, si te... bueno, lo que queramos, 7 notas musicales, todo reglamentado, que sepa que eso es necesario y al mismo tiempo intrascendente, porque en la medida en que se pueda desapegar de ese ritual, entenderá lo que ese ritual le aporta. Decimos que el primer rayo expresa y sintetiza todo lo manifestado, que el segundo cohesiona todo lo manifestado, y entonces nos podemos preguntar cuál es el rayo que trabaja en logos. Lo hemos hablado antes, ¿no? Claro, es que hemos hablado antes, ¿verdad? Claro, no, pero lo pongo a propósito, para que estemos atentos. Es el segundo rayo. Es el segundo rayo, por eso, los humanos tenemos la tendencia a buscar puntos de encuentro. No toda la humanidad, pero en embrión, el segundo rayo está inoculado en todos los humanos. Se supone que la primera iniciación como humanos la tenemos todos, la del nacimiento. Es decir, el nacimiento de la conciencia crística, si no todos, un porcentaje muy elevado de la humanidad lo tiene, prácticamente casi todo. A veces te encuentras seres humanos que dices, caramba, ¿esto qué es? Pero lo importante es que entendamos que esa energía está dentro. Otra cosa es que se la trabaje, que se desarrolle la misma, que se añada cada día la levadura y se deje reposar y salga lo mejor de nosotros mismos. Porque si eso es así, el segundo rayo lo cohesionará todo. Si no es así, no lo podrá hacer. Una pregunta. De todas maneras, todos son importantes. ¿Crees que sí? Tú dices que todos los rayos son importantes. De cierta manera se cohesionan unos con otros también. Pero, ¿qué rayo es más importante para ti? Tenemos 3 que son arquetípicos. Ya. Los 3 primeros. Lo importante son los otros.
Son los tres primeros. Los tres primeros, claro. Lo otro es, ¿qué es? Secundario. Pero ¿por qué nos hemos quedado en la religión organizada? Porque no tenemos suficiente amor. Si tuviéramos suficiente amor, referido a las religiones y a las grandes ideologías del planeta Tierra, no tendríamos el problema que tenemos. El próximo mes tocaremos el tema de Aries. La nota clave es surjo y desde el plano de la mente gobierno. Y el trabajo de Hércules el primero, capturando las yeguas devoradoras de hombres, las ideologías. Sí, ¿por qué surgen las ideologías? Pues primeramente porque no hay una mente correctamente organizada, una mente abstracta no funciona, no hay suficiente amor, porque si hubiera suficiente amor no pensaríamos ni impondríamos condiciones a los demás. No podemos quebrantar el karma de los demás, aunque sepamos que se están estrellando. Y porque no hay una percepción directa del propósito divino. Son secundarios todos. Ahora, pero en el plano en que estamos ahora, actualmente, en cierta manera es importante el segundo. Pero ahora en este momento el casi más es una utopía. Es una utopía. ¿El segundo rayo? Ahora en este momento. Bien, el segundo rayo está más presente de lo que creemos. Lo que pasa que lo tenemos encasillado con el tema de la religión y la deidad ñoña de Dios, y no es así, es otra cosa. El problema es la falta de capacidad mental que tenemos los humanos para percibir esa realidad. Por eso, el método básico es estar en silencio, sobre todo atento a lo que hacemos, porque cuando uno está atento haciendo sus cosas diariamente, está concentrado, el alma habla. Y cuando el alma habla en términos de síntesis, en términos intuitivos. Y esos términos intuitivos, cuando se desarrollan, uno acaba descubriendo la energía que lo cohesiona todo. El cemento universal. Se dice que el agua es el disolvente universal, ¿verdad? La emoción. ¿Y qué es el amor entonces? Una octava superior de la emoción, ¿no? Pero también la emoción es, el deseo, es una octava inferior de qué otro rayo. Pregunto. El deseo no es algo. La voluntad destronada primero. El primero, yo hubiera dado el segundo. Es que es una proyección del segundo, vale. Pero cuando trabajamos toda nuestra energía para conseguir un objetivo, satisfacer un deseo, estamos aplicando el primer rayo, pero como lo entendemos, que es a través del deseo, ni más ni menos. ¿Qué ha hecho que un ser humano acabe conquistando un imperio y dominando el mundo? A ver, ¿el qué? El deseo que tenía, pero en el fondo ¿qué había? Un primero. Que luego fracasaron las cosas, fracasan porque no hay amor. Y además hay que decir una cosa, todavía el planeta no está maduro para determinadas dosis de amor, porque la energía de amor quema la separatividad. Y a la parte oscura eso no le interesa. Y cuando se mete cizaña en un sitio que aparentemente hay equilibrio, hay amor, y fracasa, es decir, la consecución de ese amor, indica que todavía había malas hierbas dentro del grupo. La mejor manera de cargarse a los grupos es ni más ni menos que grupos que trabajan en el mundo esotérico es sembrando dudas. Dudas de la personalidad, sobre las intenciones del líder o de los miembros del grupo. Cuando digo eso, entra por la ventana o entra por la puerta y sale por la ventana del grupo. Esto lo hemos vivenciado aquí en 40.000 sitios. Pero con la voluntad al bien también está unido al segundo rayo. Sí, pero en voluntad al bien no tenemos los humanos. No. Tenemos voluntad para satisfacer nuestra necesidad. Y satisfacer nuestra necesidad, bueno, forma parte de la voluntad, pero no es la verdadera voluntad, porque la verdadera voluntad al bien implica trabajar unos niveles de impersonalidad que todavía no conocemos. Es la impersonalidad para la totalidad de todo. Es decir, no diferenciación de formas. ¿Nosotros por qué nos llama tanto la forma? A ver, sale un desfile de modas y la gente se queda embobada en las televisiones viendo cosas que dices, pero bueno, ¿y esto quién se lo pone? Porque hay que tener los dos de frente. Cuando se intenta homologar y uniformar a los demás en un único sentido, buscar la uniformidad, se nos está petrificando. Lo que tenemos que buscar es la unanimidad, la unión de las almas, no de las formas. Las formas no interesan para nada. Que los militares crean que todos uniformados trabajamos a una y que marcando el paso se consigue una cosa, es una expresión del cuarto rayo. Y diréis, no puede ser, pues un desfile militar es cuarto rayo. Los nazis trabajaron el cuarto rayo hasta el extremo increíble. ¿Habéis visto los planos de los campos de concentración de las cámaras de gas? ¿Qué había? La línea recta, los ángulos rectos. ¿Por qué? Pues porque la energía circula mejor, no hay recovecos. Si hay recovecos, la energía no fluye, los dedos no trabajan.
¿Por qué los campos, la agricultura, están todos los caballos estos, ¿cómo se llaman? Los surcos, en general, caballos, están alineados, porque la energía circula y el Deva que entra, que está gobernando el campo de alcachofas, pongamos así, pues se siente mucho mejor, proyecta su energía muchísimo mejor. Y el humano interactúa con esos Devas sin saber lo que existen los Devas de una manera más correcta. Ahora bien, si plantamos una escarola allí, una calabaza por allá y así sucesivamente, pues ¿qué vamos a hacer? Nada. Eso no es un huerto, eso es otra cosa. No sé si tenemos mucho tiempo para todo esto. La energía una. ¿Qué es la energía una? La totalidad de todo, ¿no? ¿Y qué rayo es? El uno. El filtro humano altera la energía de cada rayo. Esto lo debemos tener muy en cuenta, ¿eh? Nosotros no tenemos todavía suficiente capacidad para entender el significado de los rayos porque estamos rodeados por nuestros pensamientos y nuestras emociones, la mayoría de las veces involutivos, ¿eh? Y digo involutivos porque están más abocados a la satisfacción de la personalidad que no del cumplimiento del deber que el alma nos obliga, nos impone. Esto lo debemos tener claro. Incluso muchas veces no percibimos la existencia del alma. Por tanto, este tema de los rayos, si no existe una previa de contacto con el alma, os vuelvo a insistir, no va a ser una revelación al uso, ¿eh? La carencia de amor fomenta la separatividad. Esto lo sabemos todos, ¿no? Por lo tanto, no podemos tener una visión integradora, no podemos tener intuición si todavía mantenemos esas barreras, provocadas generalmente por la ignorancia, que en el fondo es la falta de sabiduría, que es la falta de amor. Porque sabéis que si uno es sabio, tiene amor, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos queda de trabajar? El discernimiento acaba generando ilusiones. Es verdad, el uso de la mente concreta, cuando no hay un propósito claro de ayudar a los demás, lo que genera es ilusiones, barreras, una falsa percepción de la realidad de lo que hay que hacer a nivel mental. Ambos conflictos, el emocional, lo que es la miasma, la miasma emocional, que se conoce como el nombre de espejismos, como la miasma mental, que se conoce como el nombre de ilusión, acaban generando un conflicto que impide que el alma transmita la energía al vehículo etérico. Se conoce maya. Ese maya es el causante de que una parte de la población mundial y las sociedades capitalistas esté tirada en el sofá, postrada, no sabe qué hacer, no tiene energía para nada, se cae en cualquier sitio, no tiene ganas de comer, está abúlico, apático. Eso está generado por la propia actitud de estar viviendo espejismos y ilusiones, es decir, irrealidades, cosas que no sirven para nada. Ahora bien, no sirven para nada, pero las hemos creado. Cada vez que pensamos que nos va a tocar la lotería o que queremos que nos toque la lotería, ¿qué estamos haciendo? A ver, invocando la energía del deseo, estamos creando un egregor y ese egregor lo estamos alimentando cada día. Pues si cada día estamos alimentando ese egregor, ¿qué creéis que está haciendo ese egregor? Nos crea la ilusión, el espejismo, la falsa percepción de que nos va a tocar la lotería. Y además decimos mentalmente, si lo he percibido, que me va a tocar. Cuando no me toca, ¿qué sucede? ¿Qué me provoca? Una decepción. ¿Y esa decepción qué me hace? Me transmite energía negativa y mi cuerpo etérico no funciona. Claro, y si mi cuerpo etérico no funciona, ¿el alma cómo la manifestamos? A ver, ¿no os habéis dado cuenta de gente que se está haciendo continuamente emplazamientos personales, que quiere cambiar, cambiar, cambiar y nunca consigue cambiar? Porque en lugar de empezar a trabajar por lo concreto, en lugar de trabajar en lo concreto y lo más simple, se pone a construir la casa por el tejado. No, empieza a ganar confianza de lo concreto y poco a poco podrá subir a lo más elevado, a lo más abstracto. Esa es la causa de que tengamos una sociedad que en una parte de ella está apática, abúlica, no tiene ganas de nada, no cree en nada. Y lo peor que nos puede llegar a pasar es que no creamos en el potencial que tenemos dentro. Porque si perdemos eso, ¿qué hemos hecho? Perder el norte, que es el alineamiento con el chakra coronario, la famosa aguja que señala el norte. Si hemos perdido el norte, ¿qué nos pasa? Tenemos eso que Buda criticó tanto, la depresión. Y tener una depresión implica en un grupo, un miembro con una depresión, es un foco tóxico, es un agujero negro que los acaba absorbiendo a todos. Por lo tanto, huyamos de eso. Pero para esto
Ni deseemos cosas absurdas, ni pensemos vanidades de nada. Centrémonos en lo real. Hay una nota en la regla 10 de magia blanca, que algún día llegaremos a la regla 10 por descontado, que dice que la verdad predomine en mi vida y la realidad rija todos mis pensamientos. Yo la aprendí hace muchos años y no me canso de repetirla, porque es el antídoto para evitar las miasmas estas de la falsa percepción, los espejismos, las ilusiones y por descontado el maya. Porque si el alma está engolfada entre lo que quiero, lo que percibo y el vehículo teórico que tiene, no sabe cómo hacer nada, está acabado. ¿Y no habéis conocido gente de esta? Hay montones, hay montones de estas personas, montones, y siempre soñando que van a hacer cuando no son capaces de ponerse la taza de café y lavársela después, porque se les cae el mundo encima. Pues dejémonos de soñar, pongamos los pies en tierra, que no somos nada, no os preocupéis porque el resto de los 8.000 millones de la Tierra estamos todos iguales, vamos a decirlo claramente, estamos todos aprendiendo y todos con problemas. Lo que pasa, que ¿cómo se detectan los problemas? Pues cuando uno vive esa realidad. Pero el que cada día se esfuerza y hace sus cosas de manera organizada y no se plantea esas idioteces de superar las cosas de manera mágica sin haber trabajado antes, esta gente tiene una ventaja sobre los demás. Sabe lo que ha de hacer, el otro está esperando que se lo hagan a través de la lotería, de que me va a dar no sé qué, va a venir alguien. A ver, no va a venir nadie. Y si viene alguien nos va a engañar, por descontado. Yo siempre os digo, no pidamos nada, porque el día que nos venga no nos va a gustar y generaremos más karma. Aceptemos lo que tenemos y cambiémoslo si no nos gusta, pero sobre todo no mantengamos conflictos. Vivámoslo en armonía. ¿Qué significa? Vale, no me importa, está aquí, no me quejo. Una de dos, o cambias y te vas de donde está, o lo aceptas y te quedas, tú verás. Pero estar toda la vida dale que te pego, solamente nos provoca un problema degenerativo que empieza a niveles internos y acabamos somatizando enfermedades. Y lo peor es empezar a dudar de los demás y dentro de poco nos espera una enfermedad mental, que también he conocido algún casito de estos. Espíritu y materia se unen en un punto. ¿Cuál es? La conciencia, ¿no? Ser conscientes de que somos una parte divina y la otra material. Y esa conciencia es el ser humano. Es una auténtica esquizofrenia reconocerse uno divino a la vez y material por otro. ¿Sí o no? Pero lo que os decía antes del cuarto rayo, entendiendo que gracias a la percepción de este punto de conciencia yo evoluciono, entiendo que todo lo que he manifestado a mi alrededor, en el sistema solar y en el resto de galaxias, obedece al mismo patrón. ¿Veis cómo la analogía tiene resultados prácticos? Y esto es más interesante trabajarlo que estar esperando que venga la caja de San Gabriel por la ventana. Porque tengo que demostrar algo. ¿Cómo? Que he comprendido este postulado. Y si lo comprendo, contribuyo a que los demás, por mi estado de tranquilidad, de quietud, los demás lo puedan asimilar también. Mientras que si sigo por el camino de la falta de discernimiento, de dar por hecho lo que no es, etcétera, etcétera, ¿qué voy a construir? Algo oscuro que atrapará las conciencias de los demás. Aparte del karma que genere para mí y para los demás, los estoy conminando a la autodestrucción. Y eso no puede ser. ¿Continuamos? ¿Cuál es la responsable? La edad del alma. ¿Qué significa la edad del alma? Experiencia. Podemos ser almas de la cadena lunar, no sé las que habrá, o almas de la cadena terrestre. Suelen ser las más inconstantes. Pero también es verdad que 20 millones de años no es nada. Los que vienen de la cadena lunar suelen ser, sobre todo en las últimas rondas, lo que sí se sabe que son los grandes empresarios, los grandes financieros del sistema y los grandes pensadores. ¿Por qué? Porque son almas que han trabajado mucho. Como han trabajado mucho, tienen esa experiencia. Eso es lo que se suele decir. Entonces, el aforismo hombre, de forma imperativa, conócete a ti mismo. ¿Qué resultado práctico tiene? Pues conocerse. Ya, pero ¿con qué finalidad? Para conocer la parte del espíritu, la divinidad. Sí, pero ¿con qué finalidad? Para trabajar la materia. Para evitar caer en ese problema. Es que, si nos damos cuenta, la filosofía esotérica nos enseña a vivir la vida. Mucho más
que cualquier clase de otras historias. La filosofía, hay un libro que lo leí hace años y lo estoy releyendo, Más Platón y menos proza. La verdad me gustó el enfoque de Marinov comparando con, porque es un asesor espiritual, digo filosófico, puede haber asesores psicológicos o asesores espirituales o asesores filosóficos. En el fondo, el espiritual y el filosófico trabajan en la filosofía. Uno será una creencia y otro será su manera empírica de entender las cosas. Pero lo que nos dijeron los sabios de la antigüedad resulta que todo lleva a misa. ¿Cómo has dicho que más Platón? Y menos Prozac, y menos Prozac. Menos Prozac. Prozac es el alineamiento de las dimensiones. Por lo tanto, este método, este mandamiento del templo del oráculo de Delfos, en el fondo lo que nos intenta inocular dentro es la obligación de conocer el mundo de las causas, el mundo de las energías. Si no lo conocemos, ¿qué conclusión práctica de la vida diaria vamos a extraer? Ninguna. Es penoso encontrarse, lo digo porque me he encontrado con algunos compañeros que ya rondan los 65, 70, muchos años de meditaciones y de estudios, y luego tienen una grandísima frustración de que todo lo que han hecho no les ha servido para nada. He conocido otros que están contentísimos, que repetirían con los ojos cerrados. Sabemos que eso no puede ser, será lo que tenga que ser en la siguiente encarnación. Pero ¿sabéis por qué ha habido esa frustración? Porque nos hemos creído que por trabajar estos temas nos van a dar algo arriba. Falso. Lo que nos va a venir es una enfermedad como a todos, un proceso degenerativo, y algunos se acordarán de Santa Bárbara, otros agradecerán a Dios la oportunidad que le da de cambiar y de aceptar la realidad, y otros acabarán quemando los libros, como he conocido uno, que quemó los libros, etcétera, etcétera, y acabó, bueno, de todo, que seguramente lo conocisteis porque era miembro de aquí y de la Sociedad Teosófica. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque cuando nos abocamos a una ideología, a un estudio, a una investigación, tenemos la idea de que vamos a tener una recompensa, ya sea un descubrimiento, pero fijaos que son muy pocos los que investigan para extraer algo y dárselo a los demás. En el momento que te quedas con el resultado, vas para abajo. Porque deben compararlo con la religión católica, que Mirad, no sé qué. Ahí está, porque tenemos la idea de que nos van a dar un premio. Olvidaos del premio. Me atajo. El premio no existe. El premio siempre es un caramelo envenenado. O si no, es una caja de bombón y dentro de una serpiente. La serpiente del deseo, que la señora Blavatsky decía que del astral, debajo de cada flor había una serpiente. Pero claro, si entendemos lo que es la serpiente, es sabiduría. Pero en el plano astral es otra cosa. Un cook. Un cook. Bueno, caminemos en busca de la intuición. Si no conocemos el mundo de las causas, no descubriremos el mundo de la intuición. No sé si nos va a dar tiempo de todo, ¿eh? Había poco, pero Sí, bueno. sí. Aquí, si queréis, cortamos y en la siguiente clase acá continuamos. No. 3 rayos de aspecto, 4 de atributo. Hay que tener en cuenta una cosa. Los 3 rayos de aspecto son los rayos generadores. En realidad hay un rayo, el 1. Lo que pasa es que el tema del 1 es un tema muy complicado de explicar. Hay que tener un poco de intuición y sobre todo mucha tranquilidad, mucha disposición de ánimo para establecer analogías, correspondencias y darse cuenta que existe ese 1 y es eminentemente práctico. Pero el 1 está en unos niveles arquetípicos y el 1 sin el 3 no puede funcionar. Y el 3 es ni más ni menos que el mundo de la materia. Lo que hemos visto antes, el espíritu, la materia pues la he puesto en un hexaedro y en el fondo os he puesto la cruz del servicio de brazos iguales y digo la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, el segundo rayo, es el que nos da la verdadera perspectiva de conciencia omniabarcante de lo que es el padre y de lo que es la madre, porque es el aspecto hijo. Ahora bien, si queremos trabajar lo que es la comprensión en el futuro, vamos a pensar con el corazón. Vamos a pensar con el corazón y vamos a amar con la mente. Es el propósito del segundo rayo. Hoy por hoy son muy pocos, él nos habló del tema del amar, de pensar con el corazón, es el Agni Yoga, la intuición pura. Hay muy pocos que lo pueden hacer. Utilizamos la mente. La mente, el tercer aspecto, la mente abstracta, esa mente arquetípica no todo el mundo la puede tocar. La tocamos en una meditación en momentos puntuales. Lo que tocamos que es la mente concreta. La mente concreta te dice, esto es una campana, esto es una botella, esto es un ordenador y esto es una pantalla.
Y aquí estamos en una clase y estamos en la Asociación de Amigos de la India en Barcelona. Eso te lo dice la mente concreta. Pero la mente abstracta te dice, hay una realidad de conciencia que evoluciona, una conciencia grupal ligada a un grupo que generó una asociación. Y ese grupo intenta manifestar su conciencia. Eso nos lo dirá la mente abstracta. Y la pregunta que nos podemos formular, ¿cuántos de nosotros somos capaces de percibir esa realidad de conciencia? Probablemente no tantos como deberíamos, ¿no? O no tantos como quisiéramos tener esa percepción. ¿Y esto por qué nos pasa? ¿Tenemos malla en nuestras vidas? ¿Tenemos ilusiones no cumplidas? ¿Tenemos las miasmas emocionales, los espejismos? ¿Tenemos falta de amor? De amor de verdad, de compasión. El verdadero amor es la compasión, la energía que lo compenetra todo, la conciencia interdependiente. O no acabamos de percibir cuál es el propósito de la deidad. El propósito que como mónadas es muy difícil tenerlo, pero como almas tenemos para esta encarnación. ¿No os habéis preguntado alguna vez de manera científica para qué hemos encarnado? ¿Por qué todo lo que me sucede? ¿Qué conclusión extraigo de lo que me sucede? ¿Qué he aprendido de las disquisiciones de mi vida diaria? Continuamente, pero de forma machacona, de forma freudiana, o de vez en cuando reflexionamos y decimos, bien, esto lo veo mejor ahora, no reacciono de esta manera, extraigo esta conclusión, pero hay algo que todavía se me escapa. Es normal que se nos escape bastante, porque se dice que para que no se nos escape nada en este tema, deberíamos tener una cuarta iniciación o una quinta, pero a un maestro nos lo vamos a preguntar porque el recorrido ya lo ha hecho. Él está haciendo su propio recorrido ahora en su nivel, pero nosotros esa etapa no la hemos consumado todavía. Para nosotros, para la gran mayoría de los humanos, incluso de la gente que estamos en el camino espiritual, en el sendero, no deja de ser una meta muy lejana. Pero en el día a día, con unas preguntas que no deben de ser obsesionantes nunca porque implicaría mucha emocionalidad por medio, podemos obtener pautas para entender un poco más lo que es el mundo causal. Y si conocemos lo que nos pasa a nosotros y el por qué nos pasa, ¿dónde está el conflicto después? No existe el conflicto, porque percibimos cuál es el propósito de la humanidad, del grupo, el nuestro por descontado, y el propósito del Logos. Y eso los humanos lo podemos percibir, porque de los humanos se dice, lo dijo el tibetano, que teníamos la potestad de percibir el Logos, de percibir el trabajo del Logos. Es un privilegio nuestro. En momentos puntuales podemos entender no la angustia del Logos, porque no es la palabra correcta, pero es el trabajo que se plantea. Y cuando eso lo percibimos, quiere decir que nosotros ya estamos en esa corriente. Y a partir de ahí ya no nos queda un momento de duda. Ya continuamos el trabajo hacia adelante. Y esto es lo que interesa. No importa que uno se caiga, lo importante es que te levantes y continúes caminando, es decir, trabajando. ¿Continuamos o cortamos? Son menos 5 ya. Yo acabaría cortar. A ver, mira. No, vamos a cortar y ya está. Cortamos y estábamos en la diapositiva. Qué bonito. Estábamos en la diapositiva de las... En esta, estamos en la de la flor. Esto es un cactus que tiene María Teresa y Rubén en su jardín, los de Argentina. Y entré en Facebook y me bajé las fotos. Me gustaron y ya está. ¿Alguna pregunta más? Y cerramos ya la clase. Venga, una pregunta, va. Hacer preguntas, que hay mucho que preguntar sobre el tema. Bueno, una es que la gente es muy difícil que se conozca a sí misma, nadie se lo explica. Eso es muy complicado. Pero, ¿no creéis que tal vez si hubiera más amor en el mundo, amor de verdad, no fantasmadas personales, nos conoceríamos mejor? Porque el nazareno nos dijo, Dios es amor. Buda nos dijo, Dios es luz. Y ahora los humanos, 2700 años después, o 2500, empezamos a entender un poco lo que Dios es luz. ¿Y sabéis por qué lo conocemos también? Por la explosión nuclear. Porque la luz de Dios está dentro de la materia. Pero resulta que la hemos visto fuera, pero la luz está dentro. ¿Dónde está? ¿Dónde la buscamos? Pero el amor es superior a la luz, porque es la capacidad sintetizadora entre el aspecto divino y el aspecto material. La luz siempre es de la materia.
Entonces, Jesús, ¿tú crees que el verdadero amor a esos niveles aún no se ha manifestado? No se puede manifestar. Entonces no conocemos el verdadero amor divino Claro, manifestado. no. Solamente conocemos Podemos tener una visión muy lejana, pero... el psicodrama del gran Hijo de Dios, como es el Jesús Cristo, con todo lo que pasó, todo ese mito de la cuarta iniciación, pero en realidad nosotros no entendemos lo que es el amor. Claro. Por eso se dice que el cristianismo todavía no ha sido puesto en práctica. Porque claro, durante 2000 años una religión acuariana es una religión que da muchísima libertad. Porque si es acuariana, a un acuariano no le puedes decir nunca tienes que hacer esto, por aquí. No te dirá que no lo hace. O sea, los signos que si le dices lo que quiere hacer, que tiene que hacer esto, te dirá que no. Por lo tanto, el amor haya fracasado la organización que intentó llevarlo a cabo, ha hecho otras cosas que están ahí, que no vamos a discutir, pero el verdadero amor no ha podido trabajarlo. Porque no hay todavía una conciencia elevada en la humanidad para recibirlo. Se han hecho cosas muy buenas, no vamos a discutirlo, pero el verdadero es que los humanos no lo conocemos. Por eso que no. Un ejemplo muy práctico. Es una decisión de primer rayo, pero es un acto de amor increíble. Un cirujano, cuando te va a operar, te pide que le firmes por triplicado documentos. Mi experiencia en un momento determinado me dijo, mira, yo sí te tengo que abrir y lo que vea lo voy a cortar. Y quiero tu consentimiento, para que después no venga la familia o tú mismo, si sales de esta, Eso de decir, yo entro aquí y bajo mi responsabilidad a este paciente para salvar su vida, le acabo quitando esto de aquello, o le acabo cortando un brazo porque tiene la mitad gangrenado, decimos, qué barbaridad, es un acto de amor, pero una decisión de primer rayo. Pero cuesta entenderlo a veces. Claro que cuesta entenderlo, pero eso es amor. ¿Y sabéis por qué cuesta entenderlo? Porque tenemos demasiado apego a la forma. Claro. Sí, hay mucho chapucero, Calla. Entonces, lo importante es que entendamos que el amor está. Gente que, por ejemplo, da los órganos de un hijo, pues bueno, a ver, yo tengo mi opinión sobre el tema pero vamos a dejarlo ahí. Eso es un acto de amor. Ir a dar sangre es un acto de amor, aunque la ciencia podría avanzar y trabajar de otra manera para que cada uno fuera capaz a través de algún procedimiento de generar su propia sangre. Y de hecho se está trabajando en células madre y veremos en el futuro se van a regenerar los órganos, etcétera, etcétera. Pero al señor Saturno no lo vamos a engañar, Eso se conseguirá cuando haya más amor en la humanidad. Porque lo que no vamos a hacer es borrar el karma o taparlo, comprimirlo con una cámara acorazada, porque va a acabar explotando. Pero la humanidad está capacitada para amar. No, en mi opinión personal. ¿De qué estamos hablando? Pero es que la humanidad debe entender que hay una medida práctica de entender el amor, que es la buena voluntad en acción. Cuando la buena voluntad funciona, en el fondo estamos hablando del amor. Lo que pasa es que la palabra amor en los países latinos de sexto rayo, con ese calor y ese sacro abierto, el amor significa como en inglés. En inglés la palabra love y sex están muy relacionadas. Y no es así. No siempre. No es así. Hace 40 o 50 años no era así, pero ahora ha habido un revival lemuriano que parece que amor es similar a sexo y no tiene nada que ver. Es amor el sexo, cuidado, siempre y cuando trabaje de manera correcta. Lo que entendemos por ahí, lo que sale por los medios de comunicación, es otra cosa. Es otra cosa. Una forma de ganarse la vida, bueno, vale, de acuerdo, ahí está. Pero no es lo verdadero. Pero sí trabajando el aspecto de la buena voluntad podemos hacer ver lo que significa el amor. Ahora bien, si intentamos que para entender el amor nos tenemos que quitar muchísimos prejuicios de encima. Entre ellos la percepción que tenemos nosotros del amor. Es tan nuevo, como lo que nos dice Vicente de las realidades del plano búdico, que no tenemos palabras para entenderlas. Ahora, cuando percibamos alguna chispa del plano búdico, la vamos a aceptar y la vamos a tomar como propia. Un minuto de silencio. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Nos volveremos a ver el 11 de marzo con la tercera entrega de esta tanda de Introducción General a los Rayos.
y continuaremos con esta diapositiva. La cogeremos como primera y a partir de aquí. Gracias por venir. Y el 10 es una nueva. El 10 es una nueva. La